El Jardín de la Emuná, capítulo 3, vamos a hablar de la vida social. Hemos estado aprendiendo que cada cosa que nos pasa en la vida son exámenes de fe, ¿sí? Entonces, vamos a ver los exámenes de fe con relación a la vida social. Un hombre en su vida social debe pasar por muchas pruebas en su lugar de trabajo, con sus colegas, con sus jefes, en el internado o en la escuela, con los compañeritos, con los maestros, en la casa, con sus padres, con sus hermanos. Todo esto constituye nuestra vida social. Digamos, en la comunidad también se pasan pruebas. Estamos en sociedad y el hecho de estar en sociedad nos afina muchas veces el carácter, nos afina la forma como respondemos. Entonces vamos a hablar sobre las pruebas de fe. Las pruebas son en todos los dominios, ya sea por dinero, cuando le sustraen algo que le pertenece, o cuando utilizan algo suyo sin su permiso. ¿Les molesta esto? Cuando estamos en la vida social, es muy fácil que las personas, cuando ya tienen confianza, de pronto utilicen cosas y no te digan, cosas tuyas. Algunos ya han superado eso y no les molesta. Lo mío es lo de los demás. Finalmente todo me lo ha dado el Eterno. Pero otros no piensan así. Y viene una prueba de fe con detalles tan pequeños. Ay, discúlpeme, es que yo le gasté el cloros que tenía ahí debajo en la cocina o en el baño, no sé. Y no te dijeron. Y cuando tú vas a buscar, fulanita o fulanito te cogió las cosas. Una prueba, imagínense. También una prueba de fe en la sociedad, en la vida social, es cuando hablan de usted y usted se entera que esa persona que usted estima dijo algo que le dolió. Esa persona que usted consideraba su amiga, esa persona no la considera usted amiga. Son pruebas de fe. Una prueba de fe en la sociedad es cuando te sientes despreciado, cuando quieres hacer parte de un grupo pero no encajas. Y a los niños les pasa mucho eso en el colegio. De pronto quieren pertenecer a cierto grupo y estar con ciertas amiguitas y esas personas las desprecian. Eso es una prueba de fe. ¿Qué debemos hacer? ¿Ok? El hombre debe utilizar 3 reglas en cada prueba. Debe creer, primero, que todo lo que sucede proviene ¿de quién? Del Creador. Esto es la base de nuestro estudio en el Jardín de la Emuná. Todo lo proviene del Creador. Pero esa cosa tan simple como que me gastaron el cloros, en el ejemplo que estoy dando, sí, proviene del Creador, porque el Creador sabe que a ti o a mí nos molesta cuando cogen las cosas sin permiso. Y Él utiliza eso para hacer mi prueba de fe y superar eso. Debes saber que toda persona es simplemente una vara que utiliza Él, es el Creador, pero quien sostiene la vara es Hashem, es el mismo Creador. Quien logra vivir con esa creencia tendrá una vida, ¿qué? ¿Desesperada? ¿Se va a desesperar? ¿Se va a poner iracundo? ¿Se va a poner a pelear? No, va a tener una vida pacífica, va a tener una vida serena, va a tener una vida alegre. Ay, que yo no puedo hacer parte de ese grupo. Usted, en lugar de desesperarse, que no hicieron de pronto lo que usted quería que hicieran, usted, en lugar de desesperarse, piense que esto proviene del Creador y eso les va a quitar una carga grandísima. Usted va a vivir en paz, no se va a amargar, ¿sí? Va a tener shalom. Lo más lindo, va a tener una buena relación con todos. Miren qué importante. ¿Quién sabe que puede mejorar su relación con su esposo y con sus hijos simplemente con que crea en esto? Que todo lo que está pasando en su hogar proviene del Creador para corregir algo, para mejoras. Y eso va a traer a usted una vida alegre, serena y una buena relación con su familia. ¿Quién no quiere eso?
¿Quién no anhela una buena relación con la sociedad, con sus compañeros de trabajo, de estudio, con las personas de la congregación? Uno siempre quiere estar en shalom con todos, ¿verdad? Ciertamente el Eterno te dará una buena calificación. Cuando pasa algo que no entendemos, que no nos gusta, en lugar de amargarnos, lo primero que tenemos que pensar es que, ¿de dónde viene esto? Del Eterno, de Hashem. Él mismo fue quien lo quiso. Se me perdieron los colores bonitos que me gustaban y se me perdieron. En lugar de ponerte a llorar y de pronto ponerte muy brava con tus amigos, ¿tú qué vas a decir? Te vas a calmar y vas a decir, todo proviene ¿de quién? Del Creador. Obviamente hay que ser juiciosas y no dejar las cosas botadas, ¿cierto, niñas? Por otro lado, la pobre persona que le falta emuná, que le falta fe, ¿qué hace? Se ofende, se resiste, se enoja, ¿sí? Vive con un pesar, no encuentra consuelo, pero es que no me entiende, mi marido no me entiende, mis hijos no me entienden. No encuentra consuelo y el problema no está tanto en los hijos, sí, obviamente todos tenemos faltas, pero el problema es que primero tengo que cambiar yo. Esa persona en un momento piensa actuar en su contra de tal forma y enseguida piensa en otra forma, es una persona temerosa, va a pensar que lo persiguen, que todos están contra él, no tiene calma mental, está lleno de pena, lleno de tristeza, de ira, de rabia, de amargura, de ansiedad. Sí, Señor. ¿Es usted ansiosa? Sí, Señor. ¿Es usted iracunda? Sí, Señor. ¿Realmente cuál es el problema ahí? La raíz del problema es que no creemos que lo que nos está pasando viene del Creador. Y si lo cree, usted piensa que no es justo, entonces ahora tiene un problema mayor porque está mal con el mismo Eterno. Bueno, el hombre creyente, cuando le llega alguna pena, ¿qué es lo que debe hacer? Lo primero que debe hacer, ya vimos, debe preguntarse, o más bien recordar que esto proviene ¿de quién? De Hashem, del Creador del universo. Y después, ¿qué tiene que hacer? Mirarse a sí mismo, no la ropa, mirarse por dentro. ¿Y cómo nos podemos ver por dentro? Reflexionando sobre mis actos, mi comportamiento con los demás, cómo hablo con los demás. Así yo hago un examen para poder corregirme, pues ya hemos dicho que no hay una tribulación sin una transgresión. Es decir, que si en este momento hay una tribulación en tu casa, en tu hogar, en tu vida, en tu trabajo, primero entiende que esto vino del Creador para corregirte. ¿Y cómo me corrijo? Haciendo un autoexamen, sabiendo que el Eterno es tan bueno que no me mandó esa transgresión porque sí. Él quiere una corrección. Él le ayudará a corregir todo. Pero por el contrario, cuando no se tiene fe, cuando le llegan los sufrimientos, entonces empieza a decir que el culpable es tal y tal persona, empieza a echar la culpa a los demás, ¿sí? Y él no se da cuenta que es él o ella misma quien tiene que corregirse. Por eso su pena es doble, pues no está en sus manos corregir al otro, y como ignora que todo depende de su propio trabajo, se queda en su pena y sus reproches hacia el prójimo. Entonces, vamos a repetir todas esto. Para cualquier sufrimiento que nos llega de los demás, la fe, la emuná, es el único consuelo. Tener emuná, es decir, no es esta persona, no es mi esposo, no son mis hijos, no es la vecina, no es el jefe. Hashem, tú quieres hacer, ellos son solamente la vara por la que viene el golpe, pero quien la está sosteniendo es el Todopoderoso. ¿Ok? Verdadera confianza.
El creador conduce al hombre según la emuná que él tiene. Si el hombre cree que el creador es el médico, el sustentador, el casamentero y que todo proviene de él, entonces él lo supervisará como completa supervisión. Si tú crees en el creador, que él puede hacer milagros, que él puede proveer para tu casa, verás los milagros y verás la provisión de tu casa. Si uno cree que Hashem lo puede sanar, que él es el sanador, uno ve los milagros de sanidad. ¿Sí? Es la emuná. Pero si el hombre cree que todo depende de él mismo, esta es la causa del fracaso, porque entonces el creador le quita la supervisión y le dice, ok, entonces como crees que es por tus fuerzas, maneja tus negocios, maneja tu casa como bien te parece. Cierta vez, escuchen esta historia. ¿Les gustan las historias? ¿Sí? Cierta vez un discípulo de un gran justo quiso hacerle un regalo, un vino muy bueno de un lejano país. Y así lo hizo. Viajó especialmente y se demoró en ese lugar 2 meses. ¿Para qué? Para conseguir el vino bueno. El tiempo necesario para que ese vino se fermentara. Controló cada paso de su fabricación él mismo, sin abandonar por un momento la atención. Él mismo exprimió las uvas, controló con sus propios ojos que todo responda a las exigencias más estrictas y de la mejor forma, de este momento que compró las uvas hasta su prensado, todavía se demoró unas 2 semanas más hasta el fin el proceso y el envase en toneles. Debido al mal estado de las rutas en esa época del año, le fue terriblemente difícil el viaje de vuelta y le produjo un enorme esfuerzo. Yo estoy contando la historia y quiero que se lo imaginen. Después de que él hizo todo para producir el mejor vino, el transporte se le complicó. Viajó por atajos con peligro de su vida, sin dejar de vigilar el vino cada instante, día y noche, con fuertes lluvias, tormentas y grandes nevadas, porque él quería darle un muy buen regalo. Por los malos caminos y luchando contra los elementos, por fin, con sus piernas enterradas en el barro y con sus últimas fuerzas, llegó a la ciudad. Se apuró para comunicarse con su amado maestro. ¿Cuánto amaba a su maestro que se esforzó tanto, cierto? Y entregarle con sus propias manos ese vino especial que tan duro trabajo le costó lograr. ¿Ustedes creen que fue difícil lograrlo? Claro que sí. De pronto, en el mismo momento que paró la carreta que llevaba los toneles de vino frente a la casa del justo, pasó un policía, que al ver los envases en la carreta comenzó a gritar que estaba entrando licor en la ciudad, lo que estaba prohibido por la ley. No ayudaron las explicaciones que los barriles contenían vino y no licores. El policía ordenó volcar todo el contenido. ¡Wow! ¿Cómo creen que se sintió este hombre después de tanto esfuerzo? 2 meses yo en esto. Y ahora el policía le dice, bote eso, tiene que botarlo. ¿Sí? Cuando el policía se dio cuenta que realmente era vino, ya era demasiado tarde. Todo ese vino especial se perdió. ¡Qué prueba de fe!, ¿cierto? ¿Pero por qué? Si el hombre quería hacer algo bueno, debemos honrar a nuestros maestros, debemos honrar a los sabios, a los que nos enseñan la Torá. ¿Ustedes creen que el hombre quería hacer algo bueno? Por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? El discípulo quedó muy afectado por todo su gran esfuerzo, su dura vuelta, todo fue en vano. Se presentó al justo llorando y con la cabeza muy baja. Le preguntó, dime maestro,
¿Por qué causa tuve que recibir semejante castigo? ¿Por qué causa tuve que pasar esto? Después de tantos sacrificios, de tanto esfuerzo, te iba a dar el mejor y el puro vino. Y para nada, al frente de la casa de su maestro, se regó todo el vino. Le contestó el justo: eso te pasó, pues creías que tú eras el guardián del vino. Y que estaba solo en tus propias manos cuidarlo. Pero realmente no está en las manos de ningún hombre cuidar una cosa. Solo de Hashem. Y ahora vamos a ver que incluso los hijos. Esto es un ejemplo de material. Pero como madres, no se puede estar en todo lugar. ¿Y en quién tienes que confiar para que cuide a tus hijos? En el Creador. No está en las manos de ningún hombre cuidar una cosa. Tú haces lo necesario. Ustedes que estudian en sus escuelas tienen que cuidar sus útiles. Pero es mejor que al cuidarlos diga: Hashem, cuídalos tú cuando yo no puedo. Porque no está en nosotros el cuidar. Por haber sacrificado tanto por el vino, llegaste a pensar que solo tú podías hacerlo y te olvidaste de quién. Te olvidaste del único que puede cuidar realmente las cosas, pues está todo en sus manos y Él está viendo todas las cosas. Por supuesto que debías tratar de cuidar el vino según tus posibilidades, pero tu ansiedad por conservarlo, ¿escucharán esa palabra? Ansiedad. Ansiedad. Cuando uno ansía algo, un cambio, cuando uno anhela tanto que solamente piensa en eso, duerme pensando en eso, se levanta pensando en eso, y no estás feliz si no tienes eso. Es una ansiedad, y en la ansiedad eso no es correcto. En la ansiedad uno no está confiando en Hashem. Si anhelas algo, le pides al Eterno y lo sueltas. Si es su voluntad que se dé, se va a dar. Pero si estás todo el tiempo pensando en eso, y que si me llamaron, y que si me escribieron, y que si me dijeron, estás en una ansiedad. Y ahí no hay emuná. Entonces, el hombre tenía mucha ansiedad porque él quería conservarlo tan estrictamente, debía manifestarse en rezos. Le decía al sabio: tú tuviste que decirle al Creador desde el fondo de tu corazón. Miren cómo tenía que haber orado. Vamos a repetir. ¿A dónde el universo? ¿A dónde el universo? Mi más grande deseo es hacer llegar a mi maestro el vino en la mejor forma posible. Y tú sabes que soy de carne y hueso, y todo lo que está en mis manos hice. Por favor, sé misericordioso, haz tu parte, cuida y haz que llegue el vino a las manos de mi maestro. ¿Ok? Hay unas cosas muy importantes aquí, en esta plegaria. El reconocimiento de que solo somos carne y hueso. Y la otra, la súplica. Por favor, Padre misericordioso, esto que es tan importante para mí, manéjalo tú, que llegue a su final bien. Esto es un ejemplo del vino, pero yo les estoy transmitiendo esto porque de pronto en tu cabecita estás pensando y anhelas algo. O estás tan ansiosa por cuidar de tus hijos, o de saber dónde está tu esposo. Y solamente Hashem es el que puede ir allá y cuidarlo. ¿Ok? Hay padres que tienen miedo y se preocupan todo el tiempo por sus hijos. Mire que dice, tienen miedo. O sea que la preocupación viene ¿de qué? Del miedo. Les va a pasar algo, se van a caer. Es una muy buena costumbre, lo vi en una película, que uno no debe decirle tanto al niño: si tú corres te caes, es que te vas a caer, porque ya estás declarando que el niño se va a caer. Es que te vas a quemar. ¿Sí? Es mejor decirle: no hagas eso,
por favor. Y después explicar con otro ejemplo, pero no decirle al niño, es que tú te vas a caer. ¿Sí? Uno podría decir, cuando una persona corre de esa forma, o utilizar otro ejemplo, nunca con su propia vida. ¿Me hago entender? Entonces, la preocupación muchas veces por los hijos. Se imaginan que una u otra cosa les puede pasar, que se caerán, que serán atropellados o raptados, y no pueden dejar de mirarlos y protegerlos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Además, que sus vidas no son vidas, perjudican también a sus hijos. Se les enseña la herejía, que toda la protección depende de sus padres y no del Creador que los cuida en todo momento. ¿Ven lo que se transmite? ¿Estamos aprendiendo? Uno puede decir, no, es que yo soy una madre sobreprotectora. En realidad, estás mostrándole a tu hijo o a tu hija que necesita la supervisión de sus padres. Y hay padres que yo me doy cuenta de eso cuando van al parque, ¿sí? Quieren estar detrás, pegaditos, no suelten a su hijo hasta para que se suba al rodadero y tienen que subirlo y no lo dejan de pronto que se resbale un poquito, nada, que viva esa experiencia. Son tan temerosos que se pueden hasta rasguñar y los niños crecen así, temerosos. Creen que no pueden subir el elevador, creen que no pueden subir el rodadero solos, lo creen. En cambio, cuando el padre les confía, les dice, tú puedes, vamos, así se hace y hazlo con cuidado, pero lo vamos a hacer así, el niño empieza a tener seguridad en él mismo. Pero miren lo más grande que se hace aquí, la herejía tan grande donde dice que le transmite a los hijos, que perjudica su salud, porque usted está tan ansiosa por protegerlos y cuidarlos, pero que también perjudica a tus hijos enseñándoles que la protección depende de ti y no del Creador, que finalmente es quien lo cuida en todo momento, cuando duerme, cuando está en el colegio, aun cuando está contigo, aun cuando está con la maestra. Uno tiene los ojos puestos 100% en ellos y no es sino que voltea un momentico a mirar a otra cosa y ya el otro niño le puede pasar algo, Hasbe Shalom. Entonces, fíjense que aun cuando está con la propia mamá, o es que a ustedes nunca se les ha caído un niño. Muchos pueden decir, bueno, a mí nunca se me cayó, yo todavía no conozco eso, pero puede ser que está tan pendiente del hijo que no se le ha caído. Pero muchas veces, aún estando encima en su propia cara, se le cae su hijo, para que vea que no depende de usted, que no depende de mí, que depende del Creador. El consejo a estos preocupados padres, escuchen el consejo, por favor, damas, es que introduzcan en los corazones, en sus corazones, la creencia de que hay una supervisión individual. Esto es hermoso y este libro lo empezamos hablando así. Existe una supervisión. ¿Ustedes entienden ese concepto? Que Hashem, cuando dijo, esta niña va a venir al mundo, estableció dónde va a estudiar, qué padres va a tener, qué hermanos va a tener. Estableció las experiencias que viviría para formar el carácter en ella y en cada uno de nosotros. Entonces eso nos hace pensar que si mi hijo está por este camino, mi hijo está en esto, Hashem tiene una supervisión en él y va a ser para bien. Hashem va a permitir esto porque más adelante lo va a tratar a través de esta experiencia, ¿cierto? ¿Cómo podríamos decir a esas madres que sufren porque sus hijos están en un camino que de pronto los lleva a la cárcel? Mucha plegaria, pero si llegan a esa parte de la cárcel, crea que Hashem lo tuvo que pasar a la cárcel para enseñarle y formarlo y hacer algo en la vida de sus hijos. ¿Sí? Muchas veces pasar hambre y uno dice, bueno, pero ¿por qué mis hijos tienen que pasar por eso? Esta experiencia los va a llevar a ellos a confiar en Hashem, a acordarse que cuando papá y mamá pedían por comida, Hashem les traía alimento. Así, enfermedad, cada cosa. Entonces, cuando uno cree en la supervisión individual, ¿sí? Confía. Debes saber que además la protección indispensable
que deben tratar de dar a sus hijos todo el calor, todo el amor y preocupación por ellos, deben utilizar mucho la plegaria y deben confiar y apoyarse en el Creador con una completa confianza. Hay padres que usted no le puede hablar de sus hijos y como maestra de pronto le vas a decir algo a tu, mire, su hijo está haciendo esto y en lugar de corregirlo, culpan a la maestra. Eso es un error. Porque están tan ciegas y tan ciegos con sus hijos que creen que sus hijos son perfectos. Y en lugar de corregirlos a ellos, van a corregir a su maestra o a culpar al otro compañerito. Hay que enseñarle al niño cómo responder, cómo confiar en el Creador en medio de sus pequeñas pruebas. Vamos a hablar de protégeme en las carreteras. A algunas de ustedes les da miedo cuando salen de paseo, ¡ay, qué alegría! Pero se acuerdan que toca en avión o por la carretera y les da temor. Hay muchas personas que tienen miedo en las carreteras. En cada viaje sufren temor y preocupación y molestan al conductor. Yo le agregaría aquí, y sudan, las manos sudan, ¿cierto? O en caso de que ellos mismos sean los que manejan, no sienten confianza en ellos mismos, están todo el tiempo prevenidos. Ellos deben saber que en las rutas no todo depende del conductor, sino también de otros factores no relacionados con ellos, como los otros conductores que viajen por la ruta y las condiciones del camino. También, si su manera de conducir es perfecta, ellos no tienen el control sobre los otros vehículos con los cuales se puede chocar. Hay muy buenos conductores que han hecho tontos errores que les produjo un accidente. Y por otro lado, hay muchos malos conductores cuyos vehículos nunca han tenido una raspadura. Todo depende definitivamente del Creador. Yo recuerdo la vez que estuvimos en la Tevilá, que íbamos al camino, no sé, ustedes creo que no estuvieron, o Celsa sí estuvo, y fue tan perfecto, o sea, todo estaba preparado para que nos chocara ese carro, porque salimos en tiempos diferentes, en momentos diferentes. Durante el tiempo hubieron varias paradas, porque se cayeron maletas o porque tocaba subir a otra persona. Esas paradas de segundos que lo único que estaban haciendo era preparando el momento exacto en que iba a chocar la camioneta con nosotros. Y si usted ha tenido una experiencia de un choque, de un accidente, sabe que es por milésimas de segundos que uno dice, si no hubiera mirado acá, si hubiera frenado, pero realmente está todo tan preparado en la película que es tan exacto. Entonces lo que ha de pasar va a pasar. Aquí dice que debemos deducir que solo el Creador puede proteger al hombre en las carreteras. Por eso hacemos la oración del viajero. Padre, líbrame tú de todo mal percance, de todo accidente. Y todos los miedos y preocupaciones los debe colocar desde lo más profundo del corazón en la plegaria al Creador para que lo proteja a él y a todos los conductores de todo tipo de accidentes y obstáculos en el camino. Entonces, cuando usted sale, cuando su esposo sale, en lugar de quedarse temerosa porque algo le puede pasar en el carro o en la moto, usted haga plegaria, o en la bicicleta. Haga plegaria y entregue al Creador ese temor para que sea Él en su supervisión protegiéndolo de todo accidente. ¿Listo? Ya hemos visto temores con los hijos, prueba de fe, un examen de Muná. Usted de pronto dice, no, yo no tengo hijos, eso no es mi caso. Pero hemos visto el de las carreteras. Usted va de copiloto con su esposo y todo el tiempo, ay, cuidado, ay. Horrible. Y hemos visto otro, entre nubes. Bueno, vamos a verlo. Cuando usted va en un avión, vamos a hablar. Una de las partes más feas es el despegue, ¿no?
El despegue, a otros puede ser la aterrizada, a otros todo el vuelo. En lo personal, el despegue. Bueno, dice que los que temen volar en avión, y dice, están los que temen volar en avión, y solo la confianza en el Creador puede ayudarlos a superar estos miedos. Es que ahí uno dice, por lo menos en la carretera, listo, un choque, pero en el avión sí no hay posibilidad de error, no hay posibilidad de error, ¿sí? O sea, ahí es donde usted entra al avión arrepentido, haciendo teshuá, dejando todo en shalom. Uno nunca sabe, ¿cierto? Para que el Eterno tenga rajen, ¿sí? Tenga rajen. Y uno dice, bueno, por lo menos si yo viajo con mi esposo y mi familia, que si no es por mis méritos, que sea por los méritos buenos de mi esposo, de mis hijos, algo uno piensa, pero cuando usted viaja sola... Ay, padre. Bueno, naturalmente es terrible la idea de estar suspendido en semejantes alturas, que es una cosa impresionante, entre el cielo y la tierra, ¿cierto? Naturalmente es así, da temor. Imagínese usted a esa altura en una máquina creada por hombres a una altura tan alta, bueno, a una altura tan grande de la tierra, entre el cielo y la tierra, ¿cierto? Pero cuando el hombre tiene emuná, cuando el hombre tiene confianza en el Creador, no tiene ningún temor, debido a que sabe que todo está en sus manos y no depende de ninguna causa natural. No depende de ninguna causa natural, que si el ala, que si hay suficiente gasolina, que si el motor, que si el piloto, no, todo depende del Creador. Y recuerdo la primera vez, la experiencia que viví, la primera vez que viajé en un avión, y yo decía, mañana estaré en el cielo, pues porque iba en un avión, pero recuerdo esas palabras de alguien que me dijo, cuando tú vayas en el avión, y para las que me están escuchando y que de pronto nunca han volado en un avión, cuando tú vayas en el avión, piensa que la mano del Todopoderoso está llevando el avión. Y para dónde va, y si sube, y si baja, y cuando se siente esos vacíos. Entonces, yo me fui con ese pensamiento, que el Todopoderoso estaba llevando el avión, ¿sí? Cuando tú ves las nubes como copitos de algodón, es una cosa bellísima, y solamente después del temor ya empieza uno a contemplar la creación, estar más cerquita de Él. Es hermoso. Bueno, entonces si les sirve eso, cuando usted vuele, piense que Hashem lleva en su mano poderosa ese avión y la va a proteger. ¿Eso le va a dar a usted una confianza? ¿Una confianza? No depende de ninguna causa natural, todo está en sus manos. Es importante saber que hay transgresiones principales que ocasionan los temores. ¿Quieren saber cuáles? ¿Eres tú temerosa? Bueno, puede ser que la maledicencia dicha o recibida da temor. Todo lo relacionado con la lujuria da temor. Y ni hablar de mirar películas o leer libros de terror y de horror, y aquí me detengo un momento. Padres que dejan ver a sus hijas, a sus hijos, películas de terror y se ríen con sus hijos porque les da susto, y la niña o el niño se esconde detrás de ellos y se ríe, y a partir de ese momento su hija no puede dormir sola, su hijo no puede dormir con la luz apagada, y se preguntan por qué. De ahí viene. Produce espanto con fantasías atemorizantes que los persiguen, que los siguen, que hay alguien en el closet, que no pueden subir las escaleras. ¿De dónde sale eso? De todo lo que permiten los padres ver. El Eterno nos dé sabiduría en esto. Estudiando sobre la Netilá Yadín, se dice que cuando uno no hace Netilá en la mañana, esto también genera temor. Entonces hay que hacer el rito, la verajá de la Netilá Yadín. Cuando uno estudia, no recuerdo ahora en qué libro, sobre este tema, dice que trae temor cuando no se hace la Netilá en la mañana. Bueno, les voy a
adelantar un poco para continuar sobre este tema tan bonito, ¿no? Del temor, que el Eterno nos guarde. Son pruebas, son exámenes de fe. La próxima vez en la carretera acordémonos, lo que ha de pasar, lo ha de pasar, pero Hashem cuídanos, protégenos. Nos montamos en el avión, sabemos que Él nos está llevando. Nuestros hijos están en la escuela, sabemos que el Todopoderoso los está mirando. El hombre necesita que toda su confianza esté en el Creador, en nadie más. En el momento en que confías en personas o en alguna otra cosa que no es el Creador, entonces Él pone esa cosa o esa persona en su contra. ¿Escucharon? ¿Escucharon esta parte? Por ejemplo, si una persona cree que para entrar en un determinado lugar depende de la voluntad del guardián, ¿sí? Y por lo tanto pone todo su esfuerzo en halagarlo, le lleva unas gaseositas, le llegan galletitas, y si no le escucha, lo amenaza para que le deje entrar, entonces el Creador endurece el corazón del guardián para que no le permita la entrada. Pero si el hombre cree que el Creador es quien lo determina, le pide que le permita entrar y trata de hacerlo. Si el guardián le deja ingresar, señal es que la voluntad del Creador estuvo ahí. Y si no, señal que él no desea que entre. Entonces el hombre acepta la voluntad del Creador. ¿Ven esto? En lo que se pone la confianza, si uno pone la confianza en el hombre, Hashem voltea, Hashem hace algo para que se vaya en su contra, porque usted está poniendo la confianza en el hombre. Voy a hablar con esa rectora para que mis hijos entren porque es que allá hay una palanca, y resulta que esa palanca no puede hacer nada. Es Hashem quien hace todo. Me recomendaron para un trabajo y uno empieza a rogarle a la persona para el trabajo. Ruéguele al Creador. Y Hashem abre las puertas. O sea, si viviéramos así, ¿no les parece que es mejor estar en completa paz? De verdad, por eso es que el rabino dice: la desesperación no existe. Porque cuando uno llega a este nivel de emuná, donde entiende que cada cosa, grande o pequeña, mediana, depende del Creador. Así lo quiso, es para mi bien y hay un propósito. Son 3 reglas de fe que no podemos olvidar en cada cosa. Así lo quiso el Creador. Es para mi bien y hay un propósito. Que si se vendió, que si no se vendió, que si se compró, que si no se compró, así lo quiso. Proviene de Él, ¿cierto? Así lo quiso Él. Es para mi bien y hay un propósito. Entonces uno, no más decirlo, declararlo, nos da shalom, ¿cierto? En la circunstancia que uno esté viviendo. Ok. Lo mismo sucede cuando una persona tiene una cita con un funcionario en la oficina de empleos o con su jefe y el director de un banco para pedir un préstamo, y entonces me voy bien arreglado. Obviamente hay que irse bien arreglado, ¿no? Hay que dar un buen ejemplo. Pero si usted cree que todo depende del hombre con el que se va a encontrar, ¿qué hace el Eterno? Casi seguro que el Todopoderoso le cierra el corazón a ese hombre para que no lo ayude. ¿Qué tal, El hombre debe creer que todo depende solo de la voluntad del Creador. Debe rezar antes de ir a la cita. ¿Qué debe hacer? Tienes algo importante. Tú quieres que tus hijos estudien ahí. Tú quieres ese trabajo. Tú quieres cualquier cosa. Ese viaje, esa entrevista es importante para ti. Entonces tú, antes de pensar en la persona, ay, yo le llevo algo. Pues si quieres llevarle algo, pero después lo que debe hacer antes es pedirle al Creador su gracia, pedirle su favor, pedirle su guía. Padre, que cuando yo me hable con esta persona, con este doctor, en esta situación, encuentre favor y encuentre gracia. El hombre debe creer que todo depende de la voluntad del Creador. Debe rezar antes de ir a una cita. Debe estar preparado moralmente para recibir también una respuesta negativa.
Muchas veces uno va, no, es que yo estoy con el Creador y ya le pedí al Creador y Él me va a ayudar, pero Él te ayuda, pero te dice que no. Y eso es una respuesta de Hashem. Entonces las respuestas del Eterno no siempre es sí, 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 Hannah, sí, Dana, perdón, sí, Daniela, no. También es no, porque a través de ese no se aprende algo, ¿ok? ¿Quieren una historia? Les voy a hacer este relato. Cierta vez, hace muchos años, un famoso sabio iba por un largo camino. Yo voy contando la historia y ustedes van imaginándose. Todo lo que tenía consigo era un burro para cabalgarlo, un gallo para despertarlo y una vela para alumbrar en la oscuridad de la noche. 3 cosas: un burro, un gallo y una vela. La noche cayó y el sabio llegó a una ciudad amurallada. Quería entrar para descansar del viaje y pasar la noche en esa ciudad. Entonces comenzó a rodear la muralla para llegar a los portones de la misma, pero estos estaban cerrados. De pronto vio a los guardianes que le notificaron que los portones se cerraban a la puesta del sol, pues esa zona era muy peligrosa, llena de bandidos, asesinos y animales de presa, y no le estaba permitido a ninguna persona atravesar la muralla. No trató el sabio de convencer a los guardias, ni de despertar su compasión. Tampoco trató de utilizar su renombre de importancia. ¿Ok? Aceptó como un emuná la realidad que así lo quiere el Creador, que todo es para mi bien y que hay un propósito. ¿Sí? Se preparó el sabio para pasar la noche solo en el campo, pero sin miedo, porque cuando uno cree en el Creador no tiene temor. Ok, encendió su vela, pero de pronto se levantó un viento y le apagó la vela. El sabio se quedó en la oscuridad y enseguida todo lo que el Creador hace, él dijo, todo lo que el Creador hace es para bien. Abruptamente llegó un gato y se comió el gallo. Dijo el sabio, ay, todo lo que el Creador hace es para bien. De pronto vino un león y se devoró al burro. ¿Y qué dijo el sabio? Todo lo que el Creador hace es para bien. Esa noche, mientras el sabio estaba solo en el frío, oscuro, abandonado en el campo, llegaron tropas enemigas y se llevaron a toda la población de la ciudad. Dijo el sabio, es lo que dije, todo lo que el Creador hace es para bien. ¿Qué hubiera pasado si él puede entrar a la muralla? Se lo hubieran llevado también, ¿cierto? Aquí vamos a escuchar. Dice, si me hubiera quedado a dormir en la ciudad, las tropas me hubieran capturado a mí también. Si la vela hubiera estado encendida, me hubieran visto. Si el burro hubiera rebuznado o el gallo cantado, las tropas los hubieran escuchado y entonces me habrían llevado a mí también. Todo lo que el Creador hace es para bien. Es para bien. Lo que hizo el sabio es lo que aprendimos en el primer capítulo: anteponer la fe ante el racionamiento. El racionamiento diría, no, pero ¿cómo me voy a quedar yo sin luz? Tengo que ver la forma de prenderlo. Pero él se calmó y dijo, no, esto es todo para bien. ¿Sí? Muy bien. Servir al Creador correctamente. Muchas personas creen erróneamente que cumplir algún precepto justifica la ira y la tristeza, e incluso justifica llegar a ofender al otro ser humano. Esto es solamente un artificio de la mala inclinación que se disfraza de preceptos para impulsar al hombre a cometer las peores transgresiones. Vamos a tener mucho cuidado aquí de lo que vamos a leer. Está diciendo que muchas personas creen que guardan un mandamiento y pasan por encima de otros, lastiman a otros y dicen, no, me justifico porque estoy guardando un mandamiento.
Se debe entender muy bien que como está prohibido robar dinero para dar a caridad o cumplir con este dinero otros mandamientos, también está prohibido encolerizarse o entristecerse, porque son los dos opuestos, ¿no? O vemos personas, mujeres llenas de ira y se ofenden muy rápidamente, o personas deprimidas y tristes. Eso también es muy malo. El enojo es aún peor que el robo, y como lo dijeron los sabios, todo el que se enoja es como si practicara la idolatría. Y han dicho todavía más: todo aquel que admite la idolatría es como si renegara de la Torá, de la ley del Creador, mientras que el robar, siendo tan grave, no es comparable con la idolatría. ¿Qué es más grave, el robo o el enojo? El enojo. El enojo, porque se compara con la idolatría, sin decir que el robar no es grave. También la tristeza. Estamos hablando del enojo comparado con la idolatría, pero la tristeza es un grave defecto, proviene directamente del lado del mal. Por favor, damas, la próxima vez que usted se sienta triste y deprimida, no se ponga a consentir su mal rasgo, su pecado, su mala inclinación. De una vez diga: esto procede del mal. Saca de mí esta tristeza, Abba, perdona mi mala inclinación, haz que me gobierne la buena inclinación y que no domine en mí la mala inclinación. Y uno cree que no, estar triste es normal. Sí, normal, su mala inclinación. Está diciendo el Creador: me odia. Terrible esto. Entonces, ¿cómo sería posible hacer lo que el Creador odia? Si el Creador odia la tristeza, ¿por qué yo quiero consentir la tristeza? Para cumplir uno de sus preceptos. A lo mismo nos referimos cuando Él hace sufrir a alguien. Cuando se hace sufrir a alguien, se comete un pecado entre una persona y la otra, que todavía es más grave que las transgresiones entre una persona y el Creador. Es muy difícil corregir. Aquí hemos hablado que es mucho más grave, Hasbe Shalom, un pecado de mujer a mujer, de hombre con el ser humano, que el pecado que se comete con el Creador. Porque tú le pides al Creador: Padre, perdóname, y haces teshuva y te arrepientes, y Él te perdona. Pero es mucho más difícil que el otro te perdone. Y mientras esa persona no te perdone, hay un juicio sobre esa persona. Hay un juicio. Por eso es tan grave un pecado entre persona y persona. Dice que es más grave que entre persona y el Creador. Estos errores provienen de la falta de emuná, cuando el hombre no cree que también los impedimentos en lo espiritual son la voluntad del Creador. Yo quiero que escuchen esta parte, porque lo que viene a continuación es una historia. A veces pensamos que tenemos un impedimento para guardar cierta misma del Eterno, una fiesta, a veces hasta el Shabbat, el Eterno tenga rajen. Usted no se ponga a pelear con su jefe ni con las personas. Les voy a contar aquí una historia muy linda. Los impedimentos vienen también del Eterno. Y cuando una persona está en esa situación, tiene que decir: Padre, ayúdame a ganar el mérito para que tú me des la oportunidad de guardar Shabbat, para que tú me des la oportunidad de estar en tus fiestas. Porque cuando eso no llega, no es el hombre, es que Hashem no te lo ha permitido. Dice aquí que lo que está probado, si se encoloriza o no, si ofende a los demás o no, si piensa que todo depende de sí mismo y trata de someter la realidad a su voluntad, el único camino para superar estos obstáculos es la plegaria. El único obstáculo, esos obstáculos se superan es con la plegaria, porque no solo las cosas materiales están en las manos del Creador, sino también todo lo espiritual, ¿sí? Y también cuando se trata de cumplir sus preceptos. Hay que saber esto muy bien, pues justo
En esto está el gran peligro de caer en la trampa de la mala inclinación que lleva al hombre al orgullo y a creer que es por su propia fuerza. ¿Quieren escuchar la historia del zapatero piadoso? Y ahí vamos a terminar con este capítulo 3 por esta clase. Escuchen esta historia tan linda, específicamente porque sabemos que tanto a las cosas materiales como lo espiritual depende ¿de quién? Del Creador. Y cuando el Creador te ha puesto una traba para no guardar una misma, usted no la coja contra su esposo, contra sus hijos. El hombre no la coja contra su esposa. Hay un propósito ahí. Escuchen esta historia del zapatero piadoso. Es una historia real lo que les voy a contar. En una noche de festividad, alrededor de la mesa de un gran justo, estaban sus discípulos devotamente sentados y emocionados. Con gran entusiasmo y alegría acompañaban la cena festiva, las sabias palabras del gran maestro espiritual. De pronto, los alumnos se dieron cuenta que el justo callaba y cerraba los ojos como si estuviera viendo un acontecimiento misterioso. Los discípulos también callaron, esperando a su maestro. Por fin, una sonrisa apareció en los labios del gran justo. Su rostro demostraba que sentía un gran placer por lo que había visto. Le preguntaron sus alumnos: dinos por favor, ¿qué has visto? ¿Y cuál es la causa de tu sonrisa y de tu alegría? Sonrió el maestro y dijo: ¿ustedes creen que no existe una cena festiva como la nuestra? ¿No es cierto? Sin embargo, sepan que nuestra comida, con toda su santidad, está todavía muy lejos de la del zapatero, que despierta un gran estruendo en el cielo y da una gran satisfacción al Creador. ¿Qué? Se sorprendieron los discípulos. ¿El zapatero? Nosotros no despreciamos a nadie. Por supuesto que todo lo que prepara una cena de festividad del Creador hace algo muy importante, pero el zapatero es un hombre simple, que tiene de especial su cena que supera la de nuestro gran maestro. Acérquense a su casa y comprueben con sus propios ojos, le dijo el justo. Así hicieron. Cuando llegaron a la casa del zapatero, se pararon junto a su ventana y en silencio observaron dentro del interior de la casa. A sus ojos se reveló el siguiente espectáculo. ¿Están listos? El zapatero, que todavía no había empezado la cena festiva, estaba parado con una bandeja de comida frente a su esposa y le decía: querida esposa, mi reina, vamos a hacer la comida en honor a la festividad. Es solo una vez al año, una gran noche que no debemos perder. Pero la esposa del zapatero estaba parada junto a él, hirviendo de rabia. Arrancó la bandeja de sus manos y gritó: ¡no! ¡Tú no harás ninguna fiesta festiva! Querida esposa, le dijo el zapatero con dulzura y gentilmente, sin ningún rencor, te escucho. Quiero que sepas que no hay otra mujer en el mundo como tú, y yo le agradezco todos los días al Creador por haberme casado contigo. Por favor, ven y celebremos la cena juntos. Es una lástima perderla. Lo hacemos en honor al Todopoderoso, en una gran bendición. Le dije: no hay ninguna cena aquí. Te dije, le contestó la mujer. No hay ninguna cena aquí este año, gritaba la esposa con rabia mientras devolvía la bandeja de comida a la cocina. El zapatero rezó en silencio y dijo: ¿a dónde el universo sea tu nombre glorificado? Te agradezco por tus impedimentos, pues todo proviene de ti. Por favor, compadécete de mí y haz que logre hacer tu cena festiva. Miren qué hermosa plegaria. Por favor, compadécete de mí y haz que yo pueda guardar Shabbat. Por favor, compadécete de mí y haz que yo pueda guardar las celebraciones, las fiestas, Hanukkah, Shavuot, Sukkot. Así hay que pedirle al Eterno. Yo sé que tú eres quien me evita hacerla, no mi esposa. Perdóname, excúsame, dueño del universo.
La esposa volvió de la cocina y le gritó: ¿por qué me miras de tal modo? Siempre me haces sufrir. ¿Qué error cometí cuando me casé contigo? Ups. El zapatero se dirigió a su mujer amorosamente. Querida esposa, no tienes idea cuánto te quiero. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Qué te hace sufrir? Dime, haré todo lo posible para alegrarte. Te compraré lo que desees. Vamos a celebrar la festividad, por favor. Permíteme empezar la cena. Ven, mi alma, ven, la haremos juntos y nos alegraremos con la celebración. El zapatero fue a la cocina a traer nuevamente la bandeja mientras rezaba: Elohim, oh Todopoderoso, ayúdame a entender por qué me pones esta prueba. Yo sé que lo más importante de esta experiencia es si caeré en la herejía de pensar que es mi esposa quien me retrasa, y en consecuencia utilizaré la fuerza, o la ofendería, o me encolerizaría con ella. Ayúdame a creer que no hay nadie más que tú, y que no es mi esposa la que me impide cumplir con esta festividad, sino tú. Él sigue orando y le pide que le ayude. El zapatero trajo de nuevo la bandeja y la colocó sobre la mesa. Inmediatamente la esposa la tomó y de nuevo la devolvió a la cocina gritando: te dije que te olvides de esto, malvado, ya verás, tú no cesas de hacerme sufrir. Y uno dice: oye, está como loca, ¿cierto? No imaginarse una mujer así cuando su esposo la trata con tanto cariño. Otra vez el zapatero empezó a apaciguar a su esposa, hablándole a su corazón: ¿cómo te entiendo, querida esposa? Yo comprendo tu gran pesar, te quiero tanto, cuánto lamento que sufras por mí. Yo soy el culpable de tus penas. Te prometo ser bueno contigo desde ahora. Ven, siéntate conmigo a cenar. Y luego rezó. Él rezaba todo el tiempo: oh Adón del universo, dame la razón y el conocimiento, que nada más existe sino por ti, y es tu voluntad que yo pase esta prueba de fe. Pensé que mi tarea era hacer la cena festiva, pero veo que tú quieres de mí otra cosa: enfrentarme a esta prueba, que no me enoje y no me apene. Ten piedad de mí, que sepa que es más importante que hacer la cena. Lo más importante es no encolerizarme, que lo esencial es no profanar la fe, no enojarme, no cometer el pecado entre una persona y otra, pues si ofendo a mi mujer, ningún arrepentimiento me ayudará hasta que ella me perdone de corazón. Qué hermoso, ¿no? Ayúdame a alegrarla y a lograr hacer la comida. Y así se prolongó este espectáculo durante 6 horas, el zapatero tranquilizando a su esposa con palabras de amor y rezándole al Creador, suplicándole, y la mujer gritándolo y menospreciándolo. De pronto, cerca de la madrugada, sin ninguna explicación y sin ninguna causa visible, el humor de su esposa cambió de un extremo al otro. Se puso alegre, contenta, y comenzó a apurar a su marido para empezar la cena. El zapatero se sentó para la comida festiva mientras la esposa traía los manjares con amor y con alegría. Los discípulos que observaban toda la escena, conteniendo la respiración, respiraron ampliamente. Está bien lo que termina bien. Todo se transformó para bien. Verdaderamente no creyeron que todo se arreglaría así. Estaban seguros de que en un determinado momento el zapatero perdería la paciencia, pero ahora comprendieron que el piadoso zapatero les dio una gran lección de emuná. Ellos también entendieron que la cena festiva del simple zapatero, aunque fue realizada a la velocidad de un rayo, al llegar la madrugada había sido superior a su propia cena, porque fue efectuada con calma y con serenidad. Una buena obra o precepto que se cumple sin ninguna traba ni impedimento tiene, por supuesto, mucho menos valor que lo que cumplimos después de sobreponernos a grandes obstáculos. No hay nada más grande que cuando una persona logra, por medio de la plegaria y del arrepentimiento, superar su impedimento para cumplir el precepto divino. No por medio de la fuerza y de la agresión, sino por el contrario, con comprensión, con sosiego,
hacia la otra parte, demostrando así amor y respeto. Esa noche logró el zapatero el mérito de subir un nivel muy alto en el servicio al Creador, lo que no hubiera podido lograr por medio de ningún trabajo, en el que todo se desarrolla en orden y sin obstáculos. Toda Rabá.